Bueno, nosotros realizaremos un análisis del modelo CAPM y construcción de portafolios óptimos para el mercado accionario colombiano. Este estudio fue aplicado para las empresas Ecopetrol, Canacol Energy, Da Vivienda y Bancolombia. Nuestro grupo se encuentra conformado por Juan Padilla y quien les habla, Dana Bello. Dentro, pues, como para dar una leve introducción, digamos, el modelo CAPM nos permite pues analizar el riesgo y el rendimiento de los mercados financieros, siendo pues una de las aplicaciones más relevantes de la econometría moderna, ya que pues su objetivo es, por medio de la aplicación de los modelos de variación de activos financieros, que sus siglas es CAPM, aplicado directamente al mercado accionario colombiano. Obviamente aquí se especifican 4 activos representativos, que es Ecopetrol, Canacol Energy, Da Vivienda y Bancolombia, ya que pues con este modelo lo que buscamos es relacionar entre el rendimiento esperado de cada acción y pues su exposición al riesgo sistemático ya sea medido por mediante el coeficiente beta. Obviamente pues se analizarán los supuestos clásicos del modelo de regresión lineal, y obviamente pues sus correcciones debidas si se presenta algún fallo entre las mismas. Al igual, posteriormente lo que se hará es implementar el modelo de optimización de portafolios de Markowitz con el fin de construir una combinación de activos que minimice el riesgo total del portafolio para un nivel dado pues de rendimiento esperado. Y al final pues se trazará la curva de portafolios eficientes, que representará pues todas las combinaciones óptimas de riesgo y de retorno, que se comparará pues con el desempeño de las acciones seleccionadas en términos de su contribución al portafolio eficiente. Antes, dentro de los objetivos, podemos hablar más o menos de un objetivo general, ya que pues lo que se hará es analizar el comportamiento de los 4 activos del mercado accionario colombiano, que es Ecopetrol, Canacol Energy, Da Vivienda y Bancolombia, mediante la aplicación del modelo CAPM, teniendo pues presente la evaluación de los supuestos clásicos del modelo de regresión y pues la construcción del portafolio eficiente bajo el enfoque pues de media varianza y la de Markowitz. Dentro de unos objetivos específicos, pues estimaremos el modelo CAPM para pues cada uno de los 4 activos seleccionados, identificando pues el rendimiento esperado y el riesgo sistemático asociado a cada acción. También evaluaremos el cumplimiento de los supuestos del modelo de regresión lineal, ya que corresponde a la normalidad de los errores, homocedasticidad y no autocorrelación serial en cada estimación pues del modelo CAPM. También aplicaremos los procedimientos econométricos pues necesarios para corregir los posibles incumplimientos de los supuestos clásicos y asegurar pues la validez de las inferencias. Y al final pues lo que será es construir un portafolio óptimo que minimice el riesgo total utilizando la teoría pues de optimización y portafolios de Markowitz. Y por medio pues de gráficas analizaremos la frontera eficiente de los portafolios, comparando por los resultados obtenidos con base en la información de la combinación de los activos. Antes como pues ya de entrar en esas explicaciones econométricas, primero pues entendamos qué es el mercado accionario. Entonces el mercado accionario, también pues llamado como mercado de valores o mercado de acciones, es el espacio donde se compran y se venden acciones de empresas que han decidido financiarse a través del capital accionario. Este mercado pues forma parte del mercado de capitales y su funcionamiento pues es esencial para canalizar el ahorro hacia la inversión productiva. ¿Cómo funciona? Se realiza primero una oferta inicial. Las empresas pues ingresan al mercado accionario mediante pues una emisión inicial de acciones. Se analiza el mercado primario, pues donde se venden acciones directamente desde la empresa a los inversionistas, y el mercado secundario, que es donde los inversionistas intercambian acciones entre ellos. La empresa pues no participa directamente, pero sus acciones fluctúan según la oferta y la demanda. Y pues analicemos cómo se comporta el mercado accionario en Colombia. Pues en Colombia la principal institución que centraliza este mercado es la Bolsa de Valores de Colombia, BBC. Allí pues se listan las acciones de empresas, dentro de las cuales se encuentra Ecopetrol,
Da Vivienda, Bancolombia y Canacol Energy. Y pues analizamos el índice de referencia que es Colcap, que pues lo que hace es reflejar el comportamiento de las 20 acciones más líquidas del mercado, ya que se comporta como un indicador clave de rendimiento del mercado accionario en Colombia. Frente al periodo 2014-2025, ahora pues analizaremos un poco el comportamiento del índice accionario del mercado, o más conocido como Colcap. Entonces, pues en esta gráfica lo que ilustramos es el comportamiento de Colcap frente al periodo 2014-2025. Digamos, lo que podemos observar pues es una recuperación progresiva del mercado posterior pues al impacto de la pandemia que se presentó en el año 2020, pues ya con ciclos de alta volatilidad durante los años más recientes. Entonces, digamos, en la gráfica se muestra la evolución mensual del índice accionario del mercado colombiano. Desde abril de 2014 hasta mayo del 2025 se observa pues una tendencia general creciente de fluctuaciones cíclicas pronunciadas. Entre 2018 y 2020 pues se destaca una caída abrupta asociada ya a la crisis derivada de la pandemia del COVID-19. Posteriormente, pues el índice muestra una recuperación sostenida a partir del 2021, ya alcanza niveles máximos en 2025, y la línea suavizada en rojo o naranjita que se puede evidenciar permite identificar claramente los ciclos de expansión y contratación del mercado. Y la banda de confianza indica pues una mayor volatilidad en los últimos años, reflejando incertidumbre e inestabilidad en el entorno económico reciente. Ahora pues... ¿Qué pasó? ¿Te leí grabación? Ahora analizamos el gráfico de los precios por acción. Entonces, también analizamos el gráfico pues retorno de la tasa, también para el año 2014-2025. En esta gráfica lo que analizamos es el comportamiento del retorno a la tasa libre de riesgo. Digamos, algo para destacar pues es la caída pronunciada entre 2016 y 2020, que refleja pues un entorno de bajas tasas de interés, mientras pues ya que el aumento posterior se relaciona con políticas de normalización monetaria tras la pandemia. Entonces el gráfico lo que nos muestra pues es el comportamiento del retorno, evidenciando una fuerte caída a partir del 2016, alcanzando mínimos históricos en el 2020, coincidiendo pues con las medidas de política monetaria expansivas adoptadas durante la pandemia. Posteriormente se observa una recuperación gradual hasta el 2022, seguida de una estabilización entre 4% y 5%. La curva suavizada refleja pues con claridad esta dinámica, lo cual es fundamental para el cálculo de la prima de riesgo en el modelo CAPM. Ahora analizamos el gráfico de los precios por acción. Entonces aquí se analizan los precios mensuales por acción de Bancolombia, Canacol Energy, Da Vivienda y Ecopetrol desde el año 2014 al 2025. Digamos acá lo que podemos destacar es que Canacol se destaca como el activo de mayor crecimiento reciente, mientras pues que Ecopetrol se mantiene un comportamiento más estable y pues de menor valor. Digamos, se evidencia una alta variabilidad entre los activos, siendo pues el Canacol la acción con mayor crecimiento, especialmente a partir del 2024, alcanzando pues niveles superiores a los 60.000 pesos por acción. Bancolombia y Da Vivienda muestran pues comportamientos similares, ya que presentan descendentes moderados después del 2019 y mayor estabilidad en los últimos años. En constante, pues Ecopetrol presenta precios relativamente bajos y estables, reflejando menor volatilidad, pero también menor rentabilidad aparente en comparación pues con los otros activos. Este comportamiento diferencial pues es clave para el análisis del modelo CAPM y pues claramente la construcción del portafolio eficiente, ya que pues influye en el cálculo de los rendimientos, betas y costos. Ahora analicemos qué es el modelo CAPM, el modelo de valoración de activos financieros, desarrollado por Shape y Linter y Mosin, establece pues una relación lineal entre el rendimiento esperado de un activo y su riesgo sistemático, representado pues por el coeficiente beta.
El CAPM pues es parte del supuesto de los inversores, donde presenta una adversidad al riesgo y toman decisiones racionales pues en función de la media y la varianza de rendimiento esperado. Como podemos observar, la fórmula del CAPM es el valor esperado del rendimiento del activo y es igual a la tasa libre de riesgo más el coeficiente de riesgo sistemático del activo por el rendimiento esperado del mercado menos la tasa libre de riesgo, siendo al final pues el beta del valor esperado del rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo corresponde a la prima de riesgo del mercado. Pues este coeficiente, digamos, especificándolo mejor en beta, mide la sensibilidad del rendimiento del activo frente pues, a los movimientos del mercado, ya que si se presenta una beta mayor a 1, pues indica que el mercado es más volátil al mercado, mientras pues que una beta menor a 1 indica todo lo contrario. Y cuando el beta es igual a 1, pues el activo se mueve en línea con el mercado. Entonces el modelo CAPM pues, es ampliamente utilizado para valorar acciones, calcular el costo del capital y pues evaluar los portafolios. Pues sin embargo su pues, aplicación depende mucho de la validez de los criterios de los supuestos estadísticos. Digamos, profundizando un poco más en cómo se comporta la rentabilidad de un activo, digamos aquí ya lo que hago es abrir un poco más la ecuación que acabo pues de mencionar anteriormente en el modelo CAPM, como pues indicaba, el valor esperado del rendimiento del activo y también es conocido como la tasa de rentabilidad esperada de un activo concreto, es igual pues a la rentabilidad esperada de un sistema sin riesgo. El beta del activo financiero pues lo que hace es una medida de sensibilidad para conocer la variación relativa de la rentabilidad de dicho activo en relación pues al índice de referencia o benchmark. Y al final pues obtenemos la tasa de rentabilidad esperada del mercado en que cotiza el activo. Entonces digamos en esto podemos como identificar que la fórmula se puede descomponer diferenciando dos factores, que es el RM y el R sub F, ya que son ambos riesgos que se asocian al mercado en la que cotiza el activo, y el R sub y R sub F pues es el riesgo que se asocia al activo en concreto. También pues abordaremos así parcialmente, ya que pues se ha hablado mucho en clases de estos supuestos del modelo de regresión lineal, digamos pues para las estimaciones obtenidas mediante los mínimos cuadrados ordinarios. En el modelo CAPM ya pues sean válidas y eficientes, deben cumplirse los supuestos, entre los cuales destacamos la normalidad de los errores, ya que los residuos deben seguir una distribución normal, especialmente importante para realizar las pruebas de hipótesis en los intervalos de confianza. Entonces, este supuesto se puede verificar con pruebas como Shapiro-Wilk y gráficos como Cuckoo-Plots. También está la homocedasticidad, que es la varianza de los errores, debe ser constante a lo largo de las observaciones. Si no se cumple la heterocedasticidad, pues las diferencias estadísticas pueden ser incorrectas. Se detecta con pruebas como Birch-Pagan y se corrige con errores estándar robustos como Newquist. También está la independencia de los errores o la no autocorrelación serial, ya que los errores deben estar correlados entre sí en el tiempo. La autocorrelación pues, puede cegar las estimaciones de los errores estándar. Y digamos esto se verifica con la prueba Dubin y Watson y puede corregirse con modelos como Byers-Wisten o errores robustos. También aquí pues analizamos un poco más sobre las posibles correcciones que se podrían aplicar, que están los errores estándar robustos Newquist, que es cuando los supuestos anteriores se violan. Entonces pues permite calcular errores estándar que son robustos ante heterocedasticidad y autocorrelación. De esta manera pues los intervalos de confianza y los valores son más confiables, incluso cuando los residuos se comportan perfectamente. También está la optimización del portafolio o el modelo de Markowitz, que pues es el modelo de media variancia propuesto por Harry Markowitz en 1952,
Lo que se busca es construir un portafolio eficiente, es decir, que maximice el entorno esperado para un nivel dado de riesgo o que minimice el riesgo para un nivel deseado de entorno. Este enfoque pues, nos permite construir la frontera eficiente que representa todas las combinaciones óptimas de riesgo y retornos posibles. El portafolio pues, de mínima varianza es aquel que con el menor riesgo total, siendo pues, ideal para las inversiones conservadoras. Y pues damos como una relación entre el modelo CAPM y de Markowitz. Entonces ambos modelos están relacionados teóricamente. El CAPM se deriva bajo el supuesto que los inversionistas optimizan su portafolio según el enfoque de Markowitz y todos tienen acceso a una tasa libre de riesgo. Pues en este contexto el CAPM representa la línea de mercado de capitales, que es una pues tangente a la frontera eficiente. Bueno, prosigamos con las estimaciones de los modelos CAPM y sus resultados. Entonces, pues se aplicó el modelo de regresión lineal simple pues para cada uno de los activos, tomando como variable dependiente el rendimiento del activo y como variable dependiente la prima de riesgo del mercado. Dentro de los cuales obtuvimos como resultados que todos los activos presentan coeficientes betas positivos y significativos al 1%, lo que indica pues que sus retornos están positivamente relacionados con el rendimiento del mercado, algo que predice el modelo CAPM. Analicemos un poco a Ecopetrol, que tiene un beta de 0.915, que es el activo más sensible al mercado, lo que indica pues que una mayor exposición al riesgo sistemático, siendo ya que si presenta un cambio del 1% en el exceso del retorno del mercado, pues se traduce en promedio en un cambio del 0.915% en el exceso de retorno de Ecopetrol. Canacol tiene un beta de 0.862, también presenta pues un beta alto, pero pues con una mayor dispersión residual, siendo un error estándar mayor, lo que sugiere más volatilidad no explicada. Davivienda y Bancolombia tienen los mayores niveles de ajuste al modelo, también conocido como R al cuadrado ajustado, que es igual a 0.66, indicando que una buena parte de sus variaciones de retorno se explican por el movimiento del mercado. Aunque los betas están por debajo de 1, todas son cercanas, lo que confirma que estos activos tienen una sensibilidad moderada al riesgo sistemático. Ninguno es claramente defensivo ni altamente agresivo. Entonces, con esto podemos decir que el modelo CAPM se ajusta adecuadamente para los 4 activos. La relación es positiva y significativa entre los retornos de los activos y el exceso del retorno del mercado. Indica pues que el modelo es funcional como herramienta de estimación del riesgo sistemático. Ahora pues analicemos la gráfica de los retornos anualizados. Digamos, en este podemos observar altos niveles de volatilidad en algunos pues, activos, ya sea como Canacol y Ecopetrol, pues mientras que el COPCAL y la tasa de riesgo muestran pues una dinámica más moderada. Entonces, pues en esta gráfica lo que nos muestra es que se evidencian periodos de alta volatilidad, especialmente entre 2016 y 2020. Se presentan caídas pronunciadas en Ecopetrol y Bancolombia. Canacol pues presenta los retornos más elevados, ya que superan picos del 100%, lo cual pues puede indicar mayor riesgo sistemático. Por su parte, Davivienda y el Colcat presentan un comportamiento más estable, cercano al promedio del mercado. La tasa libre de riesgo mantiene pues una tendencia descendiente con menor dispersión, lo cual es consistente pues con su rol como instrumento de libre de riesgo. Estas diferencias pues en el comportamiento de los retornos son fundamentales para la estimación de los betas y entender la sensibilidad del activo frente al mercado. Ahora analicemos la verificación del supuesto de normalidad aplicando la prueba de Shapiro-Wilk. Entonces, pues para validar los supuestos se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk sobre los residuos de cada modelo estimado. Pues como podemos observar en la tabla de resultados, Ecopetrol y Davivienda presentan residuos que no permiten rechazar la hipótesis nula de normalidad, por lo que cumplen con el supuesto.
Dentro del modelo, pues la vivienda se encuentra en un umbral del 5%, por lo que su normalidad es marginal. Por el contrario, los residuos de Canacol y Bancolombia pues no siguen una distribución normal, lo que implica pues una violación del supuesto, ya que pues esto llegaría a afectar la validez estadística de las pruebas T y de los intervalos de confianza obtenidos por el modelo por los mínimos cuadrados ordinarios. Aplicamos la corrección de la transformación de la variable dependiente, dado pues que los modelos correspondientes a Canacol y Bancolombia no cumplían con el supuesto de normalidad de los errores, se evaluó la aplicación de una transformación logarítmica sobre la variable dependiente exceso de retorno, previa adición de una constante positiva que garantizara valores estrictamente mayores que 0, y pues tras ajustar nuevamente los modelos con las variables transformadas y realizar nuevamente la prueba de Shapiro-Wilk, se evidenció una mejora en la normalidad de los residuos, validando así la pertinencia de dicha transformación. Esta estrategia pues permite mantener la validez del modelo bajo los supuestos clásicos y conservar la estructura de los retornos financieros, aunque con una interpretación ligeramente distinta, pues ya que ahora el modelo se va a explicar con un logaritmo del exceso de retorno. Pero, aunque aplicamos la prueba, el exceso de retorno de Bancolombia y de Canacol y la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, demostró pues que el problema de no normalidad persiste, ya que pues se realizaron también otro tipo de pruebas, pero más robustas, pero los datos seguían presentando no normalidad. Entonces, por lo tanto, se optó por conservar el modelo original, pero respaldar los resultados mediante métodos robustos como el WashPad, que pues no depende del supuesto de normalidad. Ahora realizamos la verificación de la prueba de homocedasticidad. Se aplicó la prueba de Bush-Pagan, ya que es la más común para detectar heterocedasticidad de modelos de regresión. Pues para validar el supuesto de variancia constante de los errores se aplicó pues la prueba de Bush-Pagan a cada uno de los modelos estimados. Ahora teniendo presente el intercepto, los resultados mostraron que únicamente el modelo de Ecopetrol cumple con la homocedasticidad, mientras que los modelos de Canacol, Da Vivienda y Bancolombia presentaron heterocedasticidad. Entonces, dado lo anterior, pues se recomienda aplicar estimadores robustos de la heterocedasticidad pues para obtener errores estándar corregidos y confiables, y especialmente pues interpretar la significancia estadística de los coeficientes. Al aplicar la corrección por heterocedasticidad, ya que los dos modelos de vivienda Canacol y Bancolombia presentaron heterocedasticidad, se estimaron errores estándar robustos utilizando la matriz de covariancia de White. Esta corrección pues permitió obtener estimaciones consistentes de la variancia de los errores, manteniendo pues la validez de los intervalos de confianza y la prueba de hipótesis para los coeficientes. Tras la corrección, los coeficientes se mantuvieron estadísticamente significativos en todos los casos. Pero, aunque se aplicó la corrección, se encontró que los coeficientes de rendimiento del mercado no son estadísticamente significativos en ninguno de los tres casos. Esto indica que pues bajo la presencia de varianza no constante, las relaciones estimadas por el modelo CAPM pierden su robustez y no permiten pues hacer inferencias válidas sobre la sensibilidad de los activos frente al mercado. Aplicamos la prueba para la verificación de la autocorrelación de los errores. Se aplica la prueba de Durbin y Watson, que permite detectar la presencia de autocorrelación de primer orden en los residuos del modelo de regresión, ya que pues esto es un supuesto fundamental del modelo lineal clásico, que si se llega a violar, pues las estimaciones siguen siendo sesgadas pero ineficientes. Y los errores estándar pues ya no son confiables. Acá se aplica la hipótesis nula, donde dice que no hay autocorrelación en los errores, y la hipótesis alternativa que presenta autocorrelación. Evaluamos los residuos del modelo, presentan autocorrelación de primer orden, lo cual pues puede invalidar las pruebas estadísticas si no se llega a corregir. Entonces, vimos que por los supuestos aplican autocorrelación positiva en todos los modelos, ya que obtuvimos estadísticos Durbin y Watson muy cercanos a 0,
y p-valores altamente significativos. Pues esta violación del supuesto de independencia puede generar errores estándar incorrectos y afectar pues la validez de las inferencias. La prueba no nos funcionó, entonces aplicamos la prueba de Birkhoff-Frey, ya que pues con esta prueba lo que hacíamos era validar la independencia de los errores en modelos de regresión, que permite pues detectar autocorrelación de orden superior. Los resultados mostraron p-valores demasiado bajos entre los modelos de Canacol y Ectavivienda, Bancolombia y Ecopetrol, lo que indica pues una fuerte evidencia de autocorrelación en el primer orden. Pues este hallazgo coincide con los resultados obtenidos previamente en la prueba de Durbin y Watson, y pues ante esta violación del supuesto del clásico del modelo se aplicarán pues errores estándar robustos tipo Naive-Weights, los cuales pues permiten mantener la validez de las inferencias en presencia de autocorrelación y heteroscedasticidad. Como les comentaba, se aplicó los errores estándar robustos tipo Naive-Weights, ya que permiten realizar pues inferencias válidas aunque exista autocorrelación y heteroscedasticidad. Se aplicaron a los 4 modelos, pues sin embargo los 4 coeficientes perdieron significancia en varios casos, indicando pues que el ajuste afecta la interpretación estadística del modelo. También se aplicó la prueba de Price-Weinstein y evidenciamos que la autocorrelación no se corrigió de forma efectiva y los valores del Durbin y Watson siguen siendo muy cercanos a ceros, lo cual implica pues una fuerte autocorrelación positiva en los residuos, ya que pues podemos analizar o comprender que esto puede deberse pues a una mala especificación del modelo o una omisión de variables relevantes, que la relación entre las variables no es estrictamente lineal, y pues presentamos unas leves conclusiones frente a los supuestos analizados y al comportamiento de las acciones. Entonces, digamos, frente a la estimación del modelo CAPM, pues se aplicó para 4 activos del mercado. Los modelos fueron estimados mediante mínimos cuadrados ordinarios sin el intercepto, tal como pues plantea la teoría. Los betas estimados indicaron una sensibilidad significativa de los activos al exceso del retorno del mercado, especialmente Davivienda y Bancolombia presentaron betas elevados y significativos a las estimaciones iniciales. Frente al cumplimiento de los supuestos, dentro de la prueba de la normalidad de los errores, las pruebas de Shapiro-Wills revelaron que pues, para algunos activos como Canacol y Bancolombia, los residuos no siguen una distribución normal. A pesar pues, de aplicar transformaciones y pruebas robustas, no se logró cumplir completamente con este supuesto. Para la homocedasticidad, pues la prueba de Bush-Pagan indicó presencia de heterocedasticidad en todos los modelos. Esta violación pues, compromete la eficiencia de las estimaciones. Frente a la autocorrelación serial, la prueba de Durbin y Watson mostró fuerte autocorrelación positiva entre los residuos de los modelos. La corrección mediante Price-Weinstein no fue efectiva, por lo cual se aplicaban errores estándar robustos Naive-Weights, permitiendo pues, una inferencia estadística más confiable. Y pues para analizar la significancia de los con errores robustos, pues al aplicar los errores estándar robustos, algunos coeficientes que eran significativos inicialmente perdieron su significancia estadística. Esto refleja pues la importancia de no confiar ciegamente en los resultados de los mínimos cuadrados ordinarios estándar cuando los supuestos clásicos se violan. Bueno, muy buenas tardes. En este caso vamos a explicar la parte del portafolio de Markowitz. ¿Qué es el portafolio de Markowitz? Vamos a hablar del rendimiento óptimo o la manera más viable de poder invertir en 4 empresas. En este caso, 4 empresas del Colcap que nosotros habíamos escogido. En este caso, escogimos lo que fue Ecopetrol, Canacol Energy, Davivienda y Cibest. Porque estas fueron las empresas que en las pruebas de normalidad nos rechazaron las hipótesis nula y nos dieron un valor por encima del 0.5%, que es lo que estábamos buscando. Para poder realizar este cálculo, decidimos tomar un periodo entre el 1 de mayo de 2025 y el 1 de abril de 2014. Esto para poder calcular sus rendimientos individuales de manera anual. ¿A qué me refiero? Para el periodo 1-2 lo que hicimos fue calcular el rendimiento entre el 1 de mayo de 2025 y el 1 de mayo de 2024, así sucesivamente con cada dato de cada empresa.
para que de esta manera podamos tener los rendimientos individuales de cada empresa, de Ecopetrol, de Canacol, de Davivienda y de Cibest. Consecuente de esto, vamos a realizar esta tabla, que sería la tabla para poder realizar Markowitz. Que esta tabla, ¿qué nos tiene? El rendimiento esperado de cada empresa, el riesgo que nos da cada empresa, las proporciones invertidas y la matriz de varianzas y de covarianzas. Los rendimientos esperados. ¿Qué son los rendimientos esperados? Básicamente es el promedio de cada rendimiento individual de cada empresa. Este nos dice cuál fue el rendimiento esperado, cuál sería el rendimiento esperado de cada empresa, lo cual nos va a dar un indicio de cuál sería más rentable o cómo sería la distribución óptima del dinero al momento de invertir en estas. Asimismo, el riesgo lo calculamos por medio de la desviación estándar media de cada rendimiento individual, como podemos apreciar. En este caso, Ecopetrol nos dio un rendimiento esperado del 3.36% y un riesgo de 0.3589. Canacol nos da un rendimiento negativo de menos 12.40% y un riesgo de 0.3669. En este caso, estas son las empresas que más riesgo nos generan. Esto se debe a factores como la fluctuación o cambios abruptos en la economía o en los movimientos de la empresa, o ya cosas externas a la misma que también la pueden afectar. Siguiendo con la explicación, Davivienda nos da un valor negativo en el rendimiento esperado del 0.82% negativo, y Cibest, que es la misma Bancolombia, nos da 0.2281 en la parte del riesgo y un rendimiento esperado del 9.43. En este caso, Cibest nos da es la que mayor rendimiento nos da y es la que menor riesgo nos genera. Eso nos puede, como les había dicho, dar un indicio de cómo sería la correcta distribución del dinero al momento de invertir en estas 4 empresas como un ejemplo. En este caso, Ecopetrol, en la parte de los pesos, básicamente esta es lo que nos va a calcular Markowitz, que es como la distribución óptima de inversión para estas empresas, poniendo como el riesgo mínimo, que eso es lo que busca Markowitz, minimizar el riesgo al momento de invertir en las empresas que le digamos. Consecuente de esto, tenemos la matriz de varianzas y de covarianzas, que estas básicamente nos dicen la covarianza que hay entre, un ejemplo, Davivienda y Canacol, que nos da una covarianza de 0.02956, Cibest nos da una varianza de 0.05161 y así sucesivamente. Consecuente de esto, para el portafolio de Markowitz vamos a tener estos 3 valores que nos van a servir de referencia. El primero sería el rendimiento esperado, que básicamente, ¿cómo lo calculamos? Vamos a multiplicar la matriz de los rendimientos esperados, o sea, esta de acá arriba, la que habíamos calculado inicialmente, que es el promedio de los rendimientos individuales, y lo vamos a multiplicar por la transpuesta de las proporciones invertidas, o sea, esta de aquí abajo, que es, como les había mencionado, el porcentaje que nos da Markowitz. Luego de esto vamos a tener la varianza. La varianza la vamos a calcular multiplicando las proporciones invertidas, que es la de acá que ya les había mencionado, por la matriz de varianzas y covarianzas, para de esta manera tener la varianza del portafolio. Y por último, el riesgo. El riesgo del portafolio vamos a calcular con la desviación estándar, o sea, siendo la raíz cuadrada de la varianza para este caso. Siendo así, vamos a explicar cómo se calculó en este caso el portafolio óptimo. Ya con eso claro, podemos aplicar la opción que nos da Excel, que es la opción de Solver. ¿Qué es la opción de Solver? Básicamente es cómo vamos a configurar a Markowitz para que nos minimice la varianza y de esta manera sea la manera más óptima de poder invertir. En este caso vamos a establecer el objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo? Que esta varianza de acá la minimice, porque eso es lo que nos dice Markowitz, minimizar la varianza del portafolio. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por medio de estas inversiones o las proporciones invertidas, vaya cambiándolas, pero con ciertas restricciones. La primera restricción va a ser que el total de estas, o sea, esta de acá,
tiene que ser igual a 1 para que sea el 100%. Y de esta manera, nos pueda calcular bien la forma de realizar la destinación o las inversiones de este portafolio. En este caso, ya un segundo. En este caso, al momento vamos a darle resolver, y en este caso Markowitz nos va a decir que la empresa más rentable para realizar la inversión va a ser Cibes Bancolombia con un 64% y Canacol con un 36%. Esto probablemente sea, como lo podemos apreciar, por el tema de los rendimientos y del riesgo, ya que Cibes Bancolombia nos da un riesgo del 0.22%, que es un riesgo muy bajo y con un rendimiento alto. Entonces podemos apreciar que nos da un rendimiento esperado de 1.59%, una varianza de 0.014 y un riesgo de 0.11 en este caso. Pero si nosotros queremos cambiar esta acción para, digamos, no sé, el riesgo esperado, maximizarlo, sabemos que el riesgo o el rendimiento esperado va a ser el máximo de 9.43%, que sería invirtiendo todo a Bancolombia. Podemos intentar realizar una serie de movimientos para poder distribuir o poder llegar a un punto de equilibrio, por decirlo así, de la inversión en las empresas. Lo que vamos a hacer es aquí, ahora lo que vamos a cambiar es esta varianza. Seguimos igual, queremos que la minimice, pero las celdas que ahora va a cambiar van a ser estas, con la misma condición, que el total tiene que ser igual al 100% o a 1, igual a 1, eliminamos esta y le vamos a poner otra condición. Queremos que el rendimiento esperado sea pongámosle el 6%, de 0.06, para ver cómo nos distribuye las inversiones. Vamos a ver cómo nos dice. Teniendo un rendimiento esperado del 6%, nos dice que lo mejor es invertir 3% en Ecopetrol, 15% en Canacol y 82% en Bancolombia. Entonces, eso es lo que hace Markowitz. ¿Cuál es la manera correcta o la más óptima de invertir con base jugando o va cambiando el rendimiento esperado, minimizando la varianza, o sea, como no teniendo tanto riesgo y con un riesgo de 0.16, que es un riesgo no tan elevado? Digamos, otro ejemplo, si la queremos poner que ya no sea del 0.5 sino del 0.4, del 0.04, vamos a darnos cuenta que va a distribuir el dinero de otra manera, por decirlo así, o las inversiones. Como podemos apreciar, ahora dice que lo mejor es invertir 1% en Ecopetrol, 25% en Canacol y 75% en Cibes.